Bueno, y no solamente a Manuel Pedrero vamos a tener en el debate de hoy, en que José Andrés, ya te he dicho antes que íbamos a tener una representación bastante buena de lo que vamos a tener hoy, de voces autorizadas en el beticismo para examinar lo que ha sido la primera jornada de Liga con victoria. Y paso a presentar primeramente a un miembro de la dirección de esta casa, como es Alberto Pintado. Bueno, yo recuerdo que el primer programa, además, de la pasada temporada, cuando esto no era más que un mono de fútbol, cuando no teníamos fútbol y empezamos a embarcarnos en este proyecto, el primer programa, ahí estuvo él con nosotros, nuevamente, nueva temporada, primer programa, tenías que estar en el estreno. Alberto, ¿qué tal? Había ganas de volver por aquí, Jared. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Bueno, no solamente con Alberto vamos a tener, porque además es el primer programa en YouTube y pensando en youtubers de referencia en el panorama bético, Daviega, Alex y Z, teníamos muchas ganas de contar contigo para este programa también. Hola, ¿qué tal, amigos? Buenas noches. Pues bueno, ya en YouTube como en casa, así que una temporada más con todos vosotros y hacer beticismo, que por lo menos esa temporada del primer partido lo hemos ganado, así que apunta bien. Y en una bética como en casa también, espero, ¿eh? Por supuesto. Bueno, en viejo conocido de esta casa, ya también nos lo decía Rubén Fariña, antes de pasar al debate, Manuel Pedrero, actualmente periodista de Gol, es un honor también tenerte aquí entre nosotros y que debatas sobre los temas más candentes del beticismo. ¿Qué tal? Buenas noches. El placer es mío compartir micrófonos y pantalla con vosotros. Y bueno, el Betis que no pudo comenzar mejor, ¿no? 3 puntos, que es lo que se demanda. Muchas modificaciones con respecto a la temporada pasada, no por la plantilla, no por los jugadores, pero sí en el estilo. Y bueno, parece que Manuel Pellegrini empieza bien y sobre todo que tiene ese estilo definido y esperemos que le salga bien este año al Betis, que falta le hace al club y sobre todo a los aficionados también. Una alegría ya, ¿no? Desde luego, porque la temporada pasada acabó como acabó y teníamos ganas de fútbol, pero sobre todo de que nos diera el Betis también una alegría. Y precisamente, y me quedo contigo, Manu, una primera lectura de lo que ha sido esta primera jornada es lo que queríamos empezar a trasladar. ¿Qué primeras sensaciones te ha ofrecido a ti el Betis, Pellegrini, el juego en general? Bueno, pues la primera lectura es lo que yo subrayo, yo creo que la más destaca es a nivel defensivo, ¿no? El Betis el año pasado fue el segundo equipo que más goles concedió, ¿no? Después del Mallorca, y el Mallorca, bueno, pues descendió, la defensa es lo primero que se le miraba, y Pellegrini parece que eso lo tiene claro, es lo que ha estado trabajando en pretemporada, y se vio un Betis que no titubeó, que luego en portería también ha habido un cambio, Claudio Bravo, es verdad que es veterano, ha tenido algunas críticas, pero bueno, es un portero de dilatada experiencia y inspira mucha confianza, ¿no? Que un portero lo primero que tiene que trasladar es inspirar confianza. Y el primer detalle que yo subrayo es esa solidez defensiva, porque luego el Betis calidad tiene arriba de sobra, ¿no? Con Joaquín, a pesar de la edad que tiene desborde, con Borja el Panda Iglesias, que este año se espera que también dé ese pasito adelante, porque sabemos que lleva el gol ligado a su piel, y luego son jugadores que arriba el Betis tiene mucha mordiente y esperemos que tarde o temprano terminen por funcionar, ¿no? Los demás, bueno, ya lo sabéis, no hace falta que lo repita, pero no tenéis que esperar a que os dé el turno de palabra. En cualquier momento en que queráis intervenir sois libres de hacerlo, pero Alberto, Daviega, José Andrés, tú también vas a participar como un tertuliano más. ¿Qué lecturas hacéis vosotros esta primera jornada? Bueno, si me permitís a mí empezar metiendo el pie, yo la verdad es que creo que el Betis, bueno, no ha hecho un partido espectacular. Todos sabemos que ha sido un partido más de un Betis cualquiera, pero sí es cierto que se vio algo que faltaba mucho, que era orden, que era cabeza, era inteligencia, era sangre fría con el balón en los pies y sin el balón en los pies también, que era muy importante. Y se vio pues esa unión, que es cierto que la pasada temporada quizás se empezó viendo al principio de la temporada, pero se dejó de ver a mitad de temporada probablemente, más o menos, y el equipo pues estaba como estaba. Y esta temporada por lo menos ha empezado con 3 puntos que son importantes y sobre todo con esa unión que digo que bueno, que es cierto que más allá de lo táctico, entrando en el terreno psicológico, es muy importante para un club como el Betis, que quiere evidentemente dar ese salto que no pudo dar la temporada pasada. Y en lo táctico, pues ya digo, el orden fue muy importante en el campo porque todos los jugadores sabían dónde tenían que estar. Hubo rendimientos mejores y hubo rendimientos peores, pero en líneas generales el equipo se movía bastante bien. Trabajó en común, como un bloque, y bueno, yo creo que fue el merecedor del partido sin ningún tipo de discusión. Yo por sumarme un poquillo... Bueno, sí, José Andrés, dale. Eso, ¿no? Que decía que Jared, la verdad es que estoy muy de acuerdo con todo lo que están diciendo aquí los compañeros y yo pienso que la lectura más importante con la que nos tenemos que quedar es que ha habido una renovación de confianza brutal con esta victoria. Encima,
cómo ha sido la victoria en el minuto 94, después de un partido peleado, un partido sufrido, un partido luchado. El Betis hizo, la verdad, para mí un buen partido y ya íbamos a criticar porque el Betis no conseguía marcar, el Betis no conseguía hacer el gol que le diera la victoria y íbamos a decir otra vez la falta de gol, otra vez todo encima de los delanteros y tal. Y teníamos razón, pero es que el Alavés supuso un muro infranqueable durante 93 minutos. Infranqueable. Esa defensa con Rodrigo Eli prácticamente haciéndole un marcaje al hombre a Borja Iglesias, no lo dejó ni respirar. Un futbolista de la talla de Nabil Fekir. Todos conocemos lo que da Nabil Fekir, partido sí, partido también al Betis, y fue incapaz de hacer con cualquier control durante el partido. La verdad es que me parece la lectura más importante, lo que te digo, la renovación de confianza absoluta que ha conseguido el equipo con esta victoria, más aún teniendo en cuenta cómo fue la victoria, que es lo más importante. Y el tema también, me atrevo aquí a sacar un tema, el tema del doble pivote con Willian y Guido Rodríguez. A Willian yo le sigo reclamando personalmente un pasito más, un jugador que es campeón de Europa con Portugal. Espero que vaya ganando confianza por el bien del Betis sucesivamente, pero Guido Rodríguez, ¿no?, que llegó la temporada pasada procedente de América, que siempre se le reclamaba también ese periodo de adaptación y que esta pretemporada se le ha visto muy fino y que puede ser un jugador que le aporte también ese punto de equilibrio con respecto a la temporada pasada, donde la sangría de goles también llegaba por el medio campo, donde los jugadores rivales entraban como Pedro por su casa y luego ya a nivel defensivo, ni que decir tiene que el Betis era un auténtico coladero. Si el Betis pone ahí una valla y luego atrás se sigue mostrando sólido como se mostró ayer, aunque todavía es pronto para sacar conclusiones, tiene mucho ganado, porque yo reitero, si el Betis es capaz de frenar esa sangría, arriba con Fekir, Canales, Joaquín, Loren y Borja Iglesias, debería ser un equipo que esté por delante del rival siempre, ¿no? Y sobre todo el entramado defensivo también, Pedro, lo que cuentas, porque con Guido, yo creo que lo que tiene que hacer Guido es engalonarse, hacerse con todo el pivote defensivo, conectar con la defensa, tirar con el ataque, porque también es verdad que Willian Carballo, cuando más a gusto se le ve es cuando no tiene esa presión de defender, cuando él tira para arriba el balón, cuando sube, cuando echa a correr, porque con la potencia que tiene, 2 zancadas se pone en el área. Entonces es muy importante liberarle de esa tarea defensiva y que Guido acoja ese papel, porque también hay que tener en cuenta que hay que valorar que el fichaje de Pellegrini ayuda mucho, porque la temporada pasada había jugadores que directamente no estaban. Bartra no estaba, Mandi no había hecho un buen rendimiento. Ya no solo el entramado defensivo como tal, sino que había jugadores que claramente no estaban en su nivel. Y vimos a un gran Mandi anticipándose. Vimos un Bartra otra vez con liderazgo en la defensa. El portero también ayuda muchísimo. O sea, que Claudio Bravo sea el portero y que tenga esa experiencia y tenga esos galones y que cuando necesite dar un grito lo va a dar. Transmite es muy muchísimo. importante. Sí, muy importante. Al final es un líder. Es que es un líder, eso es. Ha venido un... Y quizás... Sí, sigue, José Andrés. Alberto. Vale. Dale tú. Quizás Jared tenga más preparado luego para hablar de él, pero me gustaría recalcar, ahora que ha sacado a Claudio Bravo, la diferencia absoluta entre Joel Robles y Claudio Bravo solo en el juego de pies. Solo en el juego de pies. Es brutal la diferencia. La verdad es que dio un auténtico recital en todo momento que cogió Claudio Bravo el balón. Y digo en todo momento porque incluso cuando lo cogió con las manos, no solo con los pies, en el córner ya famoso que todos sabemos, el remate de cabeza de Bataglia, paradón absoluto, que sacó de abajo, y señales que dan confianza también a una defensa del Betis que estaba muy falta de ella. La defensa del Betis, todos sabemos que cuando el balón llegaba abajo, ellos decían, como nosotros fallemos, hay muchas posibilidades de que ese balón termine en gol. Y eso es algo que a la defensa psicológicamente la quema mucho. Es un problema. Y bueno, de momento Pellegrini, 3 partidos de pretemporada y un partido de liga, 2 goles encajados, pero en un solo partido con 3 porterías imbatidas. Sí, por final... centrar un poco el debate, perdón Alberto que te cortes. Es perfecto porque vosotros mismos os automoderáis, me hacéis el trabajo tremendamente sencillo, pero por pensar en el protagonista del que estamos hablando, Pellegrini, y ya estamos entrando más o menos en el esquema, en ver qué cosas está introduciendo. Echando un vistazo a ese primer 11,
Y hablando de algunas particularidades, que se vuelve a esa defensa de 4, esa línea de 3 también, que hay por detrás de Borja Iglesias, con movilidad entre las 3 piezas, aunque renunciando quizás un poco a las bandas. En general, y Alberto, como te he quitado la palabra, te la devuelvo ahora, ¿qué te ha parecido esa primera alineación y esas primeras sensaciones en torno a la táctica de Pellegrini? Bueno, está claro que el 11 era el esperado por todo el mundo, sin Guardado, por ejemplo, incluso sin Juanmi. Bueno, pues no cabía duda alguna para tratar de ver otro 11 en el campo ante el Alavés ayer. Pero sí es cierto que, hablando del doble pivote que ha dicho antes Pedrero, yo eché un poco en falta un jugador que se internase un poco más entre líneas cuando el Betis intentaba sacar el balón desde la defensa. Porque se jugó con Emerson y con Alex Moreno, y cuando sacaba el balón el Betis, los carrileros tenían mucha altura, pero el Alavés lo fijaba muy bien. Entonces el Betis no podía profundizar con mucha velocidad por los laterales, y dentro estaba William y estaba Guido Rodríguez. Guido sí es verdad que se movía un poquito por delante de los defensas del Betis, intentando buscar ese espacio por dentro, pero a William le sigo viendo demasiado estático cuando no tiene el balón, tanto para defender como para atacar, porque defendiendo sabemos ya cómo es. Pero es cierto eso que comento, que que Pellegrini va a tener que buscar una alternativa para William, porque el Betis por dentro, hasta que llega a 3/4 prácticamente del campo rival, le cuesta mucho jugar por dentro. Sí es cierto que tiene las bandas que tiene, pero yo creo que necesita una alternativa. Y bueno, ya comentando eso del esquema que me has dicho, pues al final es que no hay otra opción. El Betis tiene los jugadores que tiene una plantilla bastante buena, desequilibrada, quizá, como ya todo el mundo sabe, en la defensa, porque Alex Moreno pudo haber hecho al Betis el perdedor de ayer perfectamente, pero sí es verdad que, bueno, Pellegrini sabe las bazas que tiene, y yo creo que ayer la jugó bastante bien, sabiendo que tenía 5 cambios y que no todos eran necesarios para el partido, porque al final hizo los cambios que necesitaba el equipo para cambiar el ritmo, ir a por el partido, desestabilizar un poco al Alavés y conseguir la victoria que al final pudo llegar. ¿No chirrió un poco también eso de ver otra vez a Fekir en la banda, de ver a Canales tirado en muchos momentos hacia la banda izquierda? Aunque hubo movilidad entre 3 piezas que desde luego cuando se juntan son capaces de hacer magia, pero quizás por el equipo que tiene, como decías Alberto, es lo único a lo que se puede entrar, ¿no? Yo, si me permitís, antes de dar paso a los demás, yo veo a Fekir un jugador que, bueno, es desestabilizado, es definitivo prácticamente para el Betis en cualquier situación, en cualquier contexto, y a mí me gusta que juegue en la banda, pero tiene 2 problemas, que el primero sabemos que, bueno, es el jugador que más falta recibe de toda la liga prácticamente, y eso corta mucho el flujo del fútbol propio del Betis y de Fekir, y es que además es cierto que recibe un poco atrasado, entonces le cuesta llegar a puerta, porque tiene que superar bastantes líneas, bastantes defensas rivales y demás. Pero Fekir es Fekir, y desde fuera al final va a hacer más daño que por dentro, porque por dentro no le van a dejar jugar, no le van a dejar recibir y girarse. Por fuera sí puede trazar la diagonal, dejar a Emerson en el carril, y al final es mucho más fluido el juego de Fekir, siempre que consiga Pellegrini acercarle a la portería, claro. En esa misma línea yo comparto con lo que dice Alberto, ¿no? Fekir el año pasado fue el jugador de primera que más falta recibió, y en esta primera jornada yo creo que, no estoy seguro, pero creo que también las faltas que recibió ante el Alavés ya está en el podium de jugadores que más faltas reciben. Creo recordar por un tuit que he visto, perdona que te corte, Manuel, que en el minuto 30 ya había recibido más faltas que todos los jugadores en la jornada de sábado. No sé si al final terminó con el registro más elevado, pero en media hora ya había superado todos los del día anterior. Exacto, así que Fekir es un jugador desequilibrante, los rivales lo saben, le tienen puesto la lupa para tirarle al suelo cuanto tiene la pelota, pero sí es un jugador que quizás en la banda se le puede sacar más provecho, pero es verdad, no olvidemos que su carácter no deja de ser un media punta o estar ahí en área, detrás del área para enchufártela, darte ese último pase, ¿no? Ahí Pellegrini tendrá trabajo, porque habrá muchas variantes, la temporada es muy larga, también se le demanda y se le reclama a Sergio Canales, que va a ser un jugador también importante, no solo por el golpeo que tiene, sino también por esa visión y ese pase que puede dar. Y lo que decía también de Alex Moreno, a mí personalmente Alex Moreno en el lateral zurdo del Betis le hace falta un lateral zurdo para ser titular. A mí Alex Moreno le contrarresta más que suma al equipo. Ayer ya se vio y la temporada pasada costó muchos puntos, ¿no? Sí, tiene razón Pedrero, porque sobre todo vemos que Alex Moreno, cuando tiene la etiqueta de atacar, no lo hace mal, porque el chaval es rápido, tiene desborde, tiene regate, llega fácil a la línea de fondo, o sea que atacando no creo que sea el problema. El problema es que es defensivamente un poco
¿Cómo decirlo para que no... Para Inseguro. Que el chaval, inseguro. Podríamos decir. Podríamos decirlo, sí. Porque es verdad, y tú lo ves, y bueno, ya lo he comentado pintado antes, que el gol casi viene por un despiste suyo. Entonces, no es la primera vez, no es la primera vez que Alex Moreno hace alguna de estas. Entonces, sí, di, José Andrés. No, que digo que me gustaría pararme especialmente en hablar de Alex Moreno porque me parece, con diferencia, y ahora que está el mercado abierto, que como digo, no se cierra hasta el 6 de octubre por la situación excepcional del coronavirus y demás, me parece con diferencia, pero con muchísima diferencia, la parte más endeble de todo el equipo. Sí. A día de hoy, con muchísima diferencia. Y mira que podríamos hablar, por ejemplo, podría hablar de la portería, porque la portería a mí, que esté Joel Robles de segundo portero, no me parece mal, pero hay mucha gente a la que todavía le chirría. Podríamos hablar de la delantera porque Borja Iglesias no termina de dar el nivel. Podríamos hablar de muchos puestos, pero es que la verdad es que el lateral izquierdo es con diferencia el sitio del campo que más me chirría. Y vamos a ver ahora mismo en pantalla una noticia que publicábamos en Onda Bética en la que hablábamos precisamente de los laterales izquierdos, porque bueno, sale Pedraza que supuestamente se aleja muchísimo de las pretensiones del Betis y parece que finalmente no va a venir, y Martínez Cuarta también se pierde fuerza, por así decirlo, en el 11 de Heliópolis y en la plantilla. Así que, bueno, es, como digo, Jared, la parte más endeble del equipo, la que más urge reforzar y, con diferencia, la más difícil por lo que se está viendo durante este mercado. Sí, vamos a hablar después, de hecho, del mercado, porque evidentemente todavía está abierto, sigue habiendo novedades, sigue habiendo puestos que reforzar. Pero de momento, por quedarnos con esas primeras impresiones del Betis de Pellegrini, un aspecto que quería mencionar también con vosotros, tanto sobre el estilo de juego y esa prioridad en la defensa, si creéis que es donde se tiene que empezar a construir este Betis, y sobre todo si acierta ya durante el partido Pellegrini, porque el partido va 0-0 hasta el minuto 94. Tuvo que introducir 3 cambios Pellegrini a lo largo de la segunda parte. El último sí es verdad que con muy poco tiempo, pero incluso acaba participando de la jugada, como fue Diego Lainez. ¿Pensáis que el enfoque de todo el partido de Pellegrini ha sido el acertado y sobre todo esos cambios también acabaron produciéndose o la victoria acabó produciéndose gracias a esa labor desde el banquillo? Yo sinceramente creo que sí. Pellegrini estuvo bastante acertado con los cambios. A título personal, yo creo que el de Joaquín vino quizá un poquitín tarde, porque quizás se le vio un poco más cansado, quizá un poco más fuera del partido. Fue el primero en salir. Aún así, quizá yo lo hubiera cambiado un pelín antes, sobre todo, ya no solo por Lainez, porque el chaval es que le das 2 balones y que te hace 5 jugadas. O sea, es que Diego Lainez tiene que ser su año, este año tiene que explotar. Yo confío en que Pellegrini le dé los galones, en que le dé esa seguridad que necesita para hacerlo bien, porque está clarísimo que Lainez puede llegar a hacerlo muy bien. Pero los cambios estuvieron muy bien, porque incluso Ruibal tuvo sus ocasiones, desbordó un poquito por su banda. Entonces, no creo que Pellegrini, esta temporada con Pellegrini, vayamos a sufrir lo que sufrimos en temporadas anteriores, que veíamos que los cambios no llegaban, o que cambiábamos, o que el que entraba no era el que tenía que entrar, o el que se quedaba en el campo el que no estaba rindiendo muy bien. Yo creo que Pellegrini estuvo bien con los cambios, y sobre todo que no le va a temblar la mano, no le va a temblar la mano si tiene que sentar a alguien, lo va a sentar, porque lo importante es el rendimiento del equipo y no las individualidades. A mí me parece relevante. Sí. Solo un inciso, Alberto, antes de que continuéis. Dale. Y es que quiero hacer un inciso sobre Joaquín. Joaquín, para que veamos la diferencia entre Joaquín y Lainez, que son los 2 ejemplos que has puesto, David, para que veáis la diferencia entre uno y otro, y es que tenemos una pretemporada absolutamente atípica. La pretemporada ha durado 3 semanas, prácticamente, por así decirlo. 3 partidos. Y Joaquín tiene 37 años, si no me equivoco, tiene 39 mejor. 39 años. Y Diego Lainez tiene 20 añitos, para que veamos la diferencia de lo que ha sido el primer partido de uno y lo que ha sido el primer partido de otro. Pero es que, claro, Joaquín necesita carburar muchísimo y, salvo sorpresa mayúscula, ya adelanto a los béticos que Joaquín hasta la jornada 6-7 de Liga no va a carburar más de lo que ha podido carburar contra la... Ya lo adelanto. Yo recojo el testigo un momentito para hablar sobre lo de Joaquín, porque, bueno, un futbolista de 39 años, por naturaleza, tiene un límite. Tiene un límite y, bueno, el de Joaquín lleva muchos primeros partidos a sus espaldas, eso hay que decirlo.
y en sus años buenos salía como Lainez al campo. Lleva tantas temporadas como años tiene Lainez. Claro. Es otra forma de ver. Es que le doblan edad, o sea, estamos hablando de eso. Y yo de Joaquín, bueno, de este último partido, pues sí tengo que reprochar quizá pues esos fallos que se le vieron quizá en posicionamiento o incluso con el balón, y que estuvo un poco desaparecido, pero bueno, en la primera jornada, como tú dices, es una pretemporada bastante atípica, ¿no? Entonces a Joaquín realmente se le puede achacar poco, entre comillas, de este último partido. Veremos cómo sigue durante la temporada, pero por ahí tampoco se puede hacer demasiado por él. Más allá de eso, sobre los cambios que habéis dicho de Pellegrini, yo lo que quiero comentar es que el primer cambio llegó en el 67 y no fue un cambio defensivo, sino que fue un cambio pues bastante, bueno, significativo. Que entrase Aitor Ruibal por Joaquín es significativo porque Joaquín tiene vocación ofensiva, pero es cierto que no llega con tanto frenesí quizá al área, no tiene esa profundidad que puede dar Aitor Ruibal, o incluso esas diagonales que tira desde banda, porque Joaquín jugó prácticamente todo el partido desde dentro, y Aitor pues se le vio bastante convencido de lo que quería hacer, y desde fuera pues yo creo que hizo un buen trabajo dentro del partido que cabía, claro, porque el Alavés se encerró tanto en los últimos minutos que había poco espacio para jugar por ahí. Pero es significativo eso, que en el 67 llegó el primer cambio y hasta el 82, creo recordar, no llegó el cambio de Tello por Carballo, luego el de Lainez ya todos lo conocemos. Es significativo porque no son cambios por hacer, son cambios con una finalidad bastante clara, que era ir a por el partido, pero aprovechando esos espacios que podían aparecer en algún momento puntual en la defensa del Alavés, y que potenciaran también la frescura que le faltaba al equipo en esos últimos minutos del partido, y que bueno, que ya hemos visto que llegó con un buen movimiento de Lainez y un disparo perfecto de Tello, ¿no? Bueno, este año también lo que se mira, la reflexión que deja también para el beticismo, si Joaquín con 39 años sigue siendo titular, sabemos que Joaquín es el baluarte, la leyenda, prácticamente una parte del escudo del Betis, por así decirlo. Pero bueno, dice mucho también que un jugador de 39 años siga siendo titular, ¿no? Que ahí está su rendimiento, ¿no? Pero a nivel físico, como comentaba también José Andrés, que pasan los minutos y Joaquín va perdiendo frescura. Este año, pues también jugadores, por ejemplo, Tello y Lainez. Tello ayer marcó el gol. El año pasado también tuvo muchos vaivenes. Recuerdo aquel gol famoso contra el Madrid, justo en el último partido antes del encierre. Es un jugador que si coge regularidad, Tello debería ser un jugador importante, ¿no? Porque recordemos que tiene calidad, los equipos que ha estado en el Barcelona, y si Pellegrini, yo creo que Pellegrini aparte de buen entrenador, es un buen psicólogo, le puede sacar un buen rendimiento, porque luego si vemos la plantilla del Betis, nombre por nombre, Borja Iglesias, Fekir, Canales, William, la comparamos con la del resto de los 19 equipos y el Betis debería estar en el top 7, 8 de plantillas. No sé si me corregís, cómo lo veis vosotros, que es cuestión de que venga un buen entrenador, en este caso Pellegrini, que yo creo que lo es, y le saque rendimiento individual a cada uno de esos jugadores. Es que si te paras a mirar, Manuel, el 11 con el que salió el Betis, tiene a Guido en el centro del campo, pero al que acompaña a Guido es William Carballo, y después arriba tiene a Fekir, Canales, Joaquín y Borja Iglesias. Fíjate esos 5 nombres, ¿eh? Esos 5 nombres por los que, digamos, hace, no sé, 4 años que teníamos, que para nosotros, bueno, lo decía el director deportivo en ese momento, era el mejor centro del campo del mundo, y era Jonas Martín, Felipe Gutiérrez y Darko Brásanas. De España, bueno, de España después de los grandes. De España, exacto, de España. La burrada no fue tan grande. No fue una burrada, pero no. Fue una burrada, pero no tan grande, exacto. Pero aún así una burrada. Tú te paras a mirar ahora el equipo que tiene el Betis de centro del campo para arriba, sobre todo, y bueno, atrás tampoco nos quedamos. La última temporada ha sido nefasta, pero atrás tenemos a Bartra, atrás tenemos a Emerson, que ha sido quizás el mejor del partido, y como me decías antes de empezar, Yared, ha sido incluido en el 11 europeo de esta jornada. Tenemos a Mandy, que lleva muchísimos años siendo uno de los mejores centrales de la Liga Española. En fin, el Betis tiene un plantillón, y con esta reflexión me quiero quedar porque hace unos días compartí en mis redes sociales una reflexión que hacía sobre la plantilla del Betis y sobre todo la planificación de Antonio Cordón. La planificación de Antonio Cordón a mí me parece que está siendo, más que buena o mala, inteligente. Antonio Cordón está siendo muy inteligente. Sabe que tiene pocos recursos,
los que le ha permitido el COVID o lo que quieras poner de excusa, pero sabes que tienes pocos recursos y sabes que tienes buena plantilla. ¿Cuál es el secreto? Simplemente la inversión gorda, lo decíamos al final de la temporada pasada en este mismo programa, Yared, si te acuerdas, la inversión gorda, hacerla en el banquillo, en el entrenador. Y mantener a los grandes jugadores de la plantilla, exacto. Que no la ha habido plantilla ninguna ya era baja buena. que lamentar. La plantilla del Betis ya era muy buena el año pasado, muy buena. No hacían falta fichajes de renombre. El único fichaje de renombre necesario era el entrenador. El Betis lo ha hecho. Ha contratado a Pellegrini, que además era el que yo decía el número 1, que yo decía mi favorito es este, cuando prácticamente había su nombre entre una terna infinita de entrenadores y yo decía... No había salido siquiera el rumor de Pellegrini cuando diste por primera vez el nombre de Pellegrini. Llévate el mérito. Yo lo dije, Pellegrini es el hombre. Como te salga mal, también lo vas a tener ese exacto. Claro, pero cuando lo contrataron lo dije, pues puede salir mal o puede salir bien. Pero salga como salga, yo he dicho que para mí mi hombre era Pellegrini y el Betis hizo lo correcto y la planificación de Antonio Cordón podrá salir mejor o podrá salir peor, pero sobre todo es inteligente. Está manteniendo a los grandes, manteniendo a la gran plantilla que tiene el Betis y el director de la orquesta es donde ha hecho la gran inversión. A mí me parece un acierto de 10. Y uno de los que ha traído este año, solamente 3 caras nuevas, 2 no han podido debutar. Una todavía no tiene ni siquiera el transfer y está de litigios con su anterior club, pero el que sí lo hizo fue Claudio Bravo. Y ya lo decías, Manuel, antes, que posiblemente sin esa parada milagrosa, se puede decir, a esa salida de ese córner, con Joel Robles o cualquier otro portero bajo palos, si eso hubiera sido gol, el Betis podríamos estar contando hoy que había acabado perdiendo en Mendizorroza. Bueno, ya hablar a toro pasado, sabemos si estuviera Joel o otro portero, pero sí es verdad que el Betis necesitaba un portero que inspirara confianza. La temporada pasada con Joel Robles, pues desgraciadamente no era un portero que a la mínima, al primer contratiempo, pues insuflaba a los compañeros pues cierto nerviosismo, intranquilidad a nivel defensiva y ahí está el resultado, ¿no? Que el Betis fue el segundo equipo que más goles encajó. Dani Martín creo que jugó el segundo partido contra el FC Barcelona, que se llevó una manita, ¿no? Después de la expulsión contra el Valladolid la primera jornada, si no recuerdo mal, y jugó las 2 últimas, o ya hablo de cabeza, no lo sé, pero que todos los partidos, el grosso lo jugó Joel Robles y en momentos puntuales pues no estuvo bien. Y Claudio Bravo, yo creo que con ese aspecto no vamos a tener, el Betis no va a tener ningún tipo de problema, ¿no? Un portero que ya tiene experiencia dilatada, que va bien por debajo, que tiene un juego de pies, como antes comentabais, muy bueno, y sobre todo porque si tiene que pegar una voz la va a meter. Y esto le puede venir bien a un jugador del que también se espera mucho más, como es Marc Bartra. Marc Bartra, ahora me acuerdo yo de la frase de Quique Setién con los compañeros de RAC 1 cuando estaba, que si Marc Bartra era tan bueno, que hacía jugando en el Betis, ¿no? Que se levantó cierta polémica. Jugador que tiene nivel y caché para dar más, y el año pasado tampoco estuvo a la altura. Yo creo que Claudio Bravo y todo el entrenador defensivo nuevo, con Víctor Ruiz también, a ver si llegara el transfer provisional de la FIFA. Víctor Ruiz también jugador a coste cero porque conoce la liga, estuvo en el Valencia, en el Villarreal. Me parece un central para llegar a coste cero bueno, viendo las condicionantes que tiene el Betis en el mercado y todos los equipos. Y yo creo que por ahí va a estar, por ponerle el tapón a la bañera, como yo digo, va a estar que el Betis el año que viene, o este año que está ya en curso, pelee por una clasificación buena este año en la liga. ¿Os parecía a los demás el salvador del partido, en cierta medida, Claudio Bravo, el que permitió a la postre sumar esos 3 puntos? En parte sí, porque la parada que hace es salvadora, es milagrosa. Es de esas paradas que la temporada pasada te metían un gol y se te iba el partido 1-0. Un córner tonto, una falta tonta, que la defensa qué tal, que no sé qué, el portero no salía o tal. Otro gol, 1-0. Y son puntos. Y el Alavés no hizo más, ¿eh? El Alavés no hizo más, ¿eh? No hizo más. Pero vimos tantas veces ese guión el año pasado, claro, de ir dando el cántaro a la fuente, incluso el palo anterior de Guido Rodríguez, y luego llegaba el otro equipo y en la primera te la metía, te la enchufaba, que ahí se acababan los partidos, normalmente el año pasado. Y de hecho, además, fíjate, bueno, sí. Sí, que venga, no, dale. Que justo lo que está diciendo Yared, que según vino el primer palo, otro palo, yo decía, ya está, otra vez, lo mismo de todos los años, que atacamos 300 veces, tiramos 8 veces más que el rival, pegamos 3 palos, llega el rival y te cuela una. Pero es verdad que Bravo estuvo bien, y ya no solo por la parada que hizo, que puede hacerla o no, pero yo creo que es el liderazgo que va a tener. O sea, ese liderazgo que tiene se lo va a impregnar a la defensa y la defensa va a estar mucho más segura con Bravo y Bravo va a estar mucho más seguro de su defensa, va a ser recíproco, se van a retroalimentar ellos mismos. Entonces, también incluso creo que le puede venir bien a Joel tener la competencia que
que va a tener con Bravo antes que con Dani Martín. Yo creo que es bueno tener más competencia porque te exiges más. Eso iba yo, a lo de Bravo. Un portero que ha sido titular en el Barcelona, titular con Pep Guardiola en el City. No es que haya pasado por canteras de equipos y haya jugado en segunda y lo haya pescado, no. Es que ha sido titular en equipos muy grandes, que ha jugado la Champions prácticamente todos los años y bueno, tiene 37 años, pero es un portero. Buffon es titular en la Juventus, por contextualizar. Y lo importante de Claudio Bravo, pues más allá de las paradas salvadoras, que va a hacer muchas, estoy convencido porque es un gran portero, es esa seguridad que habéis comentado, pero también con los pies, como empezó hablando José Andrés, porque es cierto que no rifa. O sea, yo leí en Twitter durante el partido, no recuerdo a quién, una frase que es calcada a lo que hizo Bravo. Bravo no ha despejado un balón, ha dado pases en largo. Y es el resumen perfecto para lo que hizo Claudio Bravo con el balón durante el partido del Alavés. No rifó un solo balón, sabía dónde tenía que mandarlo con los pies en todo momento, y algo muy importante, los jugadores sabían dónde tenían que colocarse. Es muy importante, porque incluso jugadores como Canales, como incluso Fekir, que Fekir no es que sea precisamente un buen recibidor de balones por alto en largo, sabía cómo colocar su cuerpo, dónde colocarse además, cuándo recibir de espaldas o cuándo dejar que el balón corriera. Sabían hacerlo al 100% y eso lo han trabajado mucho. Se nota, porque se nota cuando tiene que hacerlo bien el jugador como Fekir o cuando tiene que bajar a recibir Guido Rodríguez, el balón de Bravo, y Bravo sabe dónde tiene que ponerlo. Eso es muy importante. Joel no era capaz de hacer eso en el Betis y dudo mucho que sea capaz de hacerlo si tiene que volver a saltar al verde. Es parte importante, además, de la propuesta del Betis. Si nos fijamos en los muchos balones en largo que desde atrás, muchas veces incluso saltándose esa línea del doble pivote, se buscaba directamente el desmarque en ruptura de Canales, algunos de los hombres que estaban ahí en segunda línea. Así que muy importante contar con un portero que sabe jugar con los pies, que ha marcado goles de falta directa, como Toni Pras, aquel portero de tan buen recuerdo en el Betis. O sea que no va a tener tanto tiempo, evidentemente ya con 37 años a sus espaldas, para tener una carrera como la de Pras en el Betis, pero ojalá que deje un recuerdo parecido al del Balear. No sé ya si su actuación daría para MVP del partido, quizás con esa única intervención, aunque fue muy buena, no sería para ello. Si nos fijamos en los que hay algunas plataformas especializadas como WhoScored, como SofaScore, han dado como valoración, no sé si coincidiréis con ellos, pero el mejor valorado en ambas ha sido Emerson. De hecho, ya decía José Andrés anteriormente que ha estado en el 11 ideal para ambas de la jornada europea. Si os pregunto, si os traslado a ti mismo, José Andrés, ya que mencionaste el tema antes, esa misma cuestión, ¿te quedarías con el lateral brasileño como el mejor del partido? Bueno, sí, no. Para mí hay... ¿Sí o no? ¿Sí o no? Para mí hay varios esto no jugadores... sí, ¿no? Sí, eso, bueno, diré que no. Diré que para mí el mejor jugador del partido pues, te voy a decir que va a ser Guido Rodríguez. Para mí Guido Rodríguez dio otra vez una auténtica lección de fútbol. Yo era de los incrédulos de Guido Rodríguez, ¿no? Cuando yo llegó y decía todo el mundo, no, es un centrocampista argentino que va con la selección, para ir con la selección tiene que ser bueno porque pocos lo conocíamos, tal. Y yo decía, bueno, será muy bueno, será internacional, todo lo que tú quieras, pero juega en México, ¿no? Entonces es una liga, no es la liga francesa, que está un escalón por debajo de la española, es una liga que está 5, 6, 7, 8 escalones por debajo de la española. Entonces yo decía, claro, México puede ser espectacular y que allí con los rivales que hay haga partidos extraordinarios y por eso lo lleven con la selección argentina, pero la liga española no es la selección argentina. Pues Guido ha hecho así y me ha callado la boquita. Espectacular el despliegue físico, el despliegue defensivo. Y antes de que des paso a otro, Yared, me gustaría hacer un último inciso sobre Claudio Bravo. Y es que hemos dicho eso, juego de pies, hemos alabado seguridad y me gustaría alabar un último aspecto, y es, como ha dicho Alberto, viene de jugar en Barcelona, viene de jugar en el Manchester City, en jugar las Champions, en jugar las semifinales de Champions, vale, todo lo que tú quieras, en ganar la Premier allí, todo lo que tú quieras, pero el compromiso absoluto con el que ha venido
y le agradezco a nuestro compañero Fran Ortega que recalcara en sus redes sociales una imagen en la que cuando marca Tello se va como loco a celebrar el gol con el banquillo. Un jugador, un futbolista que, como he dicho antes, ha pasado por Barcelona, por Manchester City, ha jugado los mejores partidos de Europa que puede jugar, y el tío celebra como un loco un gol en el 94 del Betis al Alavés. Un compromiso absolutamente intachable con el que parece que viene Claudio Bravo. Y Pellegrini, por cierto, diciéndole que se fuera para la portería otra vez, que esto, ¿Sí? que esto no había acabado. No había terminado. El detalle estuvo bien por ambas partes. Los demás, se ha alabado bastante a Guido Rodríguez, la verdad, por las redes sociales y los mentideros béticos. ¿Estáis de acuerdo en que quizás podría haber sido el jugador más destacado del encuentro? Yo me mojo, para mí sí, porque yo creo que el argentino, recordemos internacional, lo decía, es que bueno, que jugar en México, pero no un jugador que venía avalado de una buena trayectoria, y el año pasado tampoco se le pudo jugar mucho porque llegó en el mercado invernal, un jugador que cambia de continente, pero este año para mí puede ser el fichaje, entre comillas, de que le dé al Betis ese puntito que le faltaba a nivel defensivo, ese equilibrio. A mí me parece la que tiene una buena corpulencia, que tiene un buen posicionamiento en el terreno de juego, que es muy inteligente a la hora de elaborar tácticas, y yo creo que puede ser para mí el fichaje más destacado del Betis este año. Junto con el portero Claudio Bravo, yo creo que Guido Rodríguez, yo lo catalogo de fichaje, empezando de cero, me parece que puede ser el punto positivo del Betis esta temporada. Al final, un jugador, si es fuerte psicológicamente o mentalmente hablando, le importa poco el salto que tenga que dar desde su liga de procedencia a la del destino. Mismamente Andrés Guardado vino de la liga holandesa y bueno, evidentemente es un perfil diferente, es un caché diferente, pero el salto no deja de ser ese, de Holanda a España. Jugó años atrás en España y en más equipos fuertes que el PSV, creo recordar que era, el de Guardado. Y ahí lo tenemos. Andrés Guardado no es que sea tampoco un jugador que siga andando por el campo, sino que se desgasta hasta el final del partido, cuando puede, porque estas últimas jornadas no ha podido jugar. Y Guido Rodríguez ha demostrado que ya digo, el salto que ha dado desde México importa bastante poco, porque es fuerte psicológicamente y sabe cómo tiene que jugar al fútbol, se siente cómodo con Pellegrini en el banquillo, lo demostró ayer, sabe dónde tiene que estar en cada momento, sabe cuándo tiene que meter la pierna, cuándo tiene que aguantar. Ayer hizo un despliegue defensivo impresionante. Fue, para mí no hay duda, no lo he dicho, pero no hay duda, fue el mejor del partido. Y es que no fallaba un robo, no fallaba una sola intercepción. Defensivamente fue el mejor jugador del Betis, del partido, por tanto. Y es eso, al final es un jugador que sabe lo que tiene que hacer y le importa poco quién esté delante, de dónde venga y cualquier cosa que le pueda dejar un poco en mal lugar si es débil psicológicamente hablando. Y él ha demostrado que es un buen jugador, un muy buen jugador, y que viene al Betis pues para hacer lo que hizo en México y lo que hace cuando va a convocar con la selección, que no es poco, ¿eh? Se fue con mucho cartel, por cierto, de su equipo, del Club América, que allí es un gigante en México, así que también tenía presión de tener a una hinchada bastante exigente cada año, de tener que conseguir títulos, en fin, algo que poco a poco estás trasladando al Betis de forma eficaz. Pero si nos tenemos que ir al ángulo opuesto, Daviega, a los que pasaron más desapercibidos, incluso que estuvieron más desacertados, hemos hablado de Alex Moreno, de un Carballo que quizás pasó más desapercibido junto a ese vendaval que fue Guido Rodríguez en el doble pivote, incluso de Joaquín, de Borja Iglesias, que no pudieron entrar tanto en juego. ¿Te preocupa de alguna manera también el estado que mostraron estos jugadores? ¿Piensas que tiene que haber alguna solución? ¿Que Pellegrini todavía tiene que tocar alguna pieza? ¿Qué te parece? Un poco de todo, porque sí es verdad que Alex Moreno, como comenté antes, y yo creo que lo vemos todos, ¿no? Que Alex Moreno cuando ataca bien y el chaval lo intenta. De hecho, el año pasado, si no recuerdo mal, hubo algún partido que jugó bastante más arriba. Defensivamente es el problema. Entonces, si me pides destacar alguno por lo bajo, no te puedo decir uno en concreto, porque es verdad que Joaquín no tuvo sus mejores partidos, pero sinceramente yo creo que es por el tema de falta de rendimiento, como comentó José Andrés. Joaquín hasta que arranca, bueno, pues hay que dejarle que arranque porque tiene su edad, porque bueno, pues ya no es un chaval como Lainez, no es un chaval como, qué sé yo, pues como Ruibal también, por ejemplo, que salió y lo hizo bien.
Entonces, por decirte alguno, yo te nombraría sobre todo a Alex Moreno en tareas defensivas. Pellegrini tiene trabajo con él porque además, si no viene nadie más, su sustituto es Montoya y ni siquiera es natural de esa banda. Entonces va a tener trabajo con Alex Moreno. A Borja Iglesias no le quiero nombrar como desapercibido, aquí me van a llover palos, porque es verdad que Borja Iglesias tiene que marcar los goles que tiene que marcar. Está clarísimo que Borja Iglesias vino para hacer goles y ha hecho 4. Uno de ellos ni siquiera oficial. Entonces, es verdad que Borja Iglesias tiene que estar nombrado como el máximo goleador de nuestro equipo. Eso es así. Un tío que vale 28 millones de euros no puede no marcar. No se puede permitir eso. Pero por el contrario, yo vi un Borja Iglesias distinto al año pasado. Le vi luchando, le vi bajando a defender, le vi metiendo presión, le vi un poco más entre líneas, no anclándose en el centro de la defensa. Entonces, me llevarán palos, pero yo no me gustaría que se nombrara a Borja Iglesias como desapercibido o como desaparecido, mejor dicho, porque sí es verdad que aunque no marque, el chaval lo está intentando y está poniendo de actitud y por lo menos defiende y baja a defender y tiene actitud, que yo creo que también es importante. Cierto es que de actitud no se vive, pero también te digo que a mí Borja Iglesias me parece un delantero fundamental en el Betis, todos los partidos, marque o no. Le exijo marcar, por supuesto que le exijo marcar, porque además costó 30 millones, ya no por su fútbol, sino sobre todo por sus goles. Pero Borja Iglesias, bueno, como cae a banda, como coge el balón de espaldas y lo cede a los compañeros para que inicien el juego, cómo abre espacios para que entren por detrás Fekir, Canales, para que entre Joaquín, es un absoluto espectáculo Borja Iglesias y de hecho, bueno, aun siendo uno de los más desapercibidos del partido, uno de los más, no el que más, pero quizás sí uno de los más, aún así duró los 90 minutos en el campo teniendo Pellegrini 5 cambios y gastando 3. Por algo sería, porque de hecho si ves que Borja Iglesias está absolutamente desaparecido y que no hace absolutamente nada y que tal, bueno, tenía 2 cambios más Pellegrini, acabó el partido sin hacer esos 2 cambios que los podría haber hecho perfectamente. Y saco yo otro nombre de un delantero que no entró en esta convocatoria como Toni Sanabria. ¿Se irá del Betis o creéis que tiene sitio en esta plantilla? Yo creo que se va. Yo personalmente creo que no se va a ir, no por falta de ganas ni de uno ni de otro, sino por falta de lo que falta en todos los clubes hoy en día, de dinero. El Genoa le quiere, todos lo sabemos, pero claro, no está dispuesto a desembolsar 10, 15 millones por él. Y es cierto, yo en parte pienso que es cierto que no vale siquiera 10 millones de euros, porque no lo ha demostrado. Y es el tercer delantero del Betis, por algo será. Es el tercer delantero y con suerte. Sí, si no contamos a Juanmi, Heitor, Ruibal, que parecen nombres más asentados en la plantilla. En fin, es un apartado del que también queríamos tratar ya para despedir el debate, porque en los próximos minutos también tendremos que tocar el análisis con Miguel Romero y la última sección de Grado AB para los comentarios que nos han estado llegando a través del chat de YouTube y en redes sociales. Pero si repasamos ese mercado de fichajes que todavía está abierto, las 3 incorporaciones que por ahora han llegado, que son las confirmadas, las de Bravo, de Montoya y de Víctor Ruiz, todas a coste cero. José Andrés, no te voy a preguntar a ti porque ya has dicho antes que te ha parecido un planteamiento muy inteligente por parte de Cordón, pero los demás, ¿estáis de acuerdo con que es lo que el Betis hasta ahora necesitaba? Yo creo, me animo aquí, recambio hombre por hombre, ¿no? Portero es verdad que sí, al Betis le hacía falta, se lesionó Dani Martín, pero bueno, entre Bravo y Joel Robles ya la primera jornada que ha demostrado que quién va a ser el dueño de la portería, se marchó Fedal, ha llegado Víctor Ruiz y Montoya, bueno, para el lateral, ante las salidas también que ha habido de Antonio Barragán, me parece que Montoya bueno, es un jugador aseadito y que ya estuvo, que conoce la casa y para ser a coste cero, demasiado bueno, me parecen los fichajes que ha hecho Antonio Cordón viendo las circunstancias. Es verdad que la gente también esperaba fichajes de otro calado, ¿no? Con Antonio Cordón, que llegaba hablado que sí había estado en el Mónaco, que sí había estado en el Villarreal en la época con Pellegrini, y bueno, esperaba la gente quizás otro tipo de fichajes, pero bueno, cuando se ha descubierto el pastel, de que económicamente tanto el Betis como la mayoría de equipos, pues los únicos no tienen potencial, pues viendo las circunstancias, pues hombre por hombre, y a trabajar sobre los diamantes que ya hay en la plantilla, que son muchos y muy buenos. Yo es que creo que al equipo le falta un lateral izquierdo, pero como el comer. O
O sea, un lateral izquierdo de verdad, lateral de verdad. Porque, insisto, Ale Moreno ataca como puede y a veces lo hace bien y el chaval lo intenta y está guay porque tiene ataque, tiene desborde, rápido, eso ya lo hemos dicho. Pero hace falta un lateral izquierdo porque no creo que Montón ya a banda cambiada pueda ser un buen sustituto. Más fichajes no ha habido más, José Andrés lo ha dicho muy bien, o sea, yo creo que estoy muy de acuerdo en todo lo que se ha dicho. El mejor fichaje yo creo que se ha fichado para el banquillo. Pellegrini está llamado a ser digamos, esa tecla que nos faltaba en temporadas anteriores, que no se sabía muy bien cómo resolver un partido o cómo hacer los cambios o cómo plantearlos. El ingeniero está llamado a ser ese revulsivo que necesitábamos. Pero yo sí quiero destacar un poco las salidas, porque es verdad que no ha habido muchos fichajes, pero se ha cedido bien. A Robert se le ha cedido bien. Robert en Las Palmas va a 3 minutos. PPM le va a poner. Entonces los chavales van a tener confianza, van a jugar los equipos en los que se hayan cedido y eso es bueno para nuestro futuro porque Robert es un buen jugador que en el futuro nos pueda dar algo igual que Edgar, por ejemplo, en el Oviedo. O sea que la cantera apuesta bien Cordón por la cantera, les da salida a los que tiene que darle, incluso la ficha en primer equipo de Paul. Entonces, bueno, son más o menos agujeritos que se van tapando como se puede, pero las cesiones que se han hecho, yo destaco sobre todo las de Edgar y Robert, yo creo que son movimientos inteligentes porque los chavales necesitan esa salida, ese plus, como en su día, por ejemplo, lo necesitó Fabián. Yo cerrando contigo, Alberto, quería decirte, porque además eres la cuenta de Twitter referencia sobre los fichajes del Betis. Estamos esperando que nos digas algo. Justo sobre lo que acaba de decir Daviega, porque fichajes va a haber pocos. Es cierto que Jonathan Silva, que a mí me encanta, me parecería un jugador muy válido para el Betis de Pellegrini. Es un jugador que gusta en las oficinas de Heliópolis, pero recalco que es que no hay dinero, no hay posibilidad de desembolsar 3 millones de euros por un jugador ahora mismo. Claro, si hay alguna salida que deje dinero en las arcas, evidentemente pues se movería el mercado, se removería para buscar un jugador que se pueda fichar, ¿no? Jonathan Silva es verdad que sería una gran incorporación. Se necesita un lateral izquierdo, yo pienso exactamente igual que Daviega, pero recalco lo que ha dicho él sobre los canteranos. Paul y Aitor son canteranos, están en la primera plantilla por merecimiento y eso es un movimiento en parte refrendado por Antonio Cordón. Una dirección deportiva se arriesga dando ficha del primer equipo a 2 jugadores que son canteranos y que, bueno, Aitor Rival no fue precisamente un jugador estrella en el Leganés la pasada temporada, pero está demostrando que merece un hueco. Y Paul lo demostró durante la pretemporada, lo demostró con el Betis Deportivo en el ascenso y merecen ese hueco y al final son 2 fichajes más que tiene el Betis y que además, bueno, pues cubren ciertas posiciones que viene bien tener cubiertas desde fondo de armario, pero insisto, el lateral izquierdo es prioritario, aunque sea del perfil de Montoya, porque Ale Moreno también costó un dinero y tiene que revalorizarse. Por escaso que sea su rendimiento defensivo, no es fácil sentarlo en el banquillo en una temporada como esta para que pierda valor y no demuestre lo que vino al Betis a hacer, ¿no? Entonces, un jugador suplente de Ale Moreno es necesario porque al final no hay nadie, pero yo dejo caer que no va a venir un titularísimo a menos que haya un movimiento inesperado y que se consiga dinero necesario. Pues, si nadie quiere puntualizar nada más, entiendo que este debate ha llegado hasta donde tenía que llegar. Así que, bueno, ha sido un debate bastante distendido, ¿eh? Nos hemos aprovechado de que tampoco teníamos un protagonista más allá del análisis para profundizar un poco más. Creo que la actualidad daba para ello con ese primer partido, esa primera victoria, ese mercado de fichajes que todavía sigue. Y bueno, Alberto, tú has sido el que ha tenido el último turno de palabra, así que empiezo por despedirte a ti, pero espero que no por mucho tiempo, que en próximas semanas volvamos a tenerte por aquí con nosotros. Seguro que sí, que volveremos aquí a hablar del Betis y esperemos que con un buen proyecto ya con más fundamento que el de la primera jornada solo. Lo mismo te digo, Alex Ibaceta, Daviega, esperamos tenerte las próximas semanas y que sigamos contando sobre todo victorias del Betis, que es lo que nos faltó en ese tramo final con el que arrancamos la temporada pasada. Ojalá. Estamos confiantes, esta temporada tenemos que tirar todos, ya que no podemos ir al Villamarín, al menos desde casa o de donde sea, tenemos que tirar todos juntos y sabéis que cuando me llamáis aquí estoy porque me encanta esto. Pues te seguiremos llamando, desde luego. Como a ti también, Manu Pedrero, mientras te dejes caer por aquí, la verdad es que ha sido un gusto tenerte por primera vez con nosotros y lo mismo digo, ojalá que no sea la última y que muy prontito por aquí estemos otra vez debatiendo.
Un placer estar con vosotros y esperemos que, bueno, que el Betis siga dando buenas noticias y que el año sea positivo, ¿no? Que hace falta para los béticos. Va tocando. José Andrés, a ti no te despido porque nos vamos a ver muy prontito en Grado B, ya con Rubén también en esa parte final del programa. Pero antes vamos a dar paso precisamente a Rubén Fariña porque tenemos el análisis y tenemos a Miguel Romero.